Muy buenos a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de la Era del Hierro. Y hoy la verdad es que os traigo un vídeo a petición de un colega que me ha hecho saber una pregunta, porque por lo visto ha visto una serie que se llama Britannia. Yo sé decir que no he visto la serie, así que no puedo hablar de la misma. Sí que he visto algún tráiler y os puedo decir que al menos, no sé si históricamente es muy fiel a cómo fueron los hechos, ya que supuestamente habla de la rebelión de Boudica, sin tratar de Boudica como tal, pero sí de ese contexto de la rebelión de la caudilla británica Boudica, que lideró diferentes tribus para enfrentarse contra los romanos. Históricamente no sé si es muy acorde a ese tiempo, pero sí que os puedo decir que en vestuario no tiene nada que ver. La película, en fin, pues improvisa bastante, va un poco a su bola. De hecho, os voy a poner unas imágenes de grupos de recreación histórica ingleses que recrean el periodo de los britanos, donde vais a ver cómo realmente el cómo se vestía en aquel tiempo y el cómo se viste en la película, pues en fin, es completa y absolutamente diferente. Es decir, los britanos vestían como las imágenes que os he puesto o que os estoy poniendo de diferentes grupos de recreación histórica que recrean precisamente ese periodo. La película parece mucho más una película de espada y brujería, estilo Xena, princesa guerrera y tal, que cualquier intento de asemejarse a la realidad. Pero en fin, la pregunta no era referida a esto. La pregunta venía porque me había dicho, porque al parecer en la tercera temporada, la serie se llama Britannia, son 3 temporadas, esta es la tercera, creo que son 3 temporadas de 27 capítulos cada una. La primera se hizo en el 2018 y parece ser que en esta tercera serie, la cual, insisto una vez más, porque no quiero críticas al respecto, no he visto, por tanto no puedo opinar de la misma, pero parece ser que incluyen protagonistas dentro de los pueblos britanos que son negros, ¿no? Y él me ha comentado de que si realmente en los pueblos britanos había negros, porque él había leído que los británicos en origen que eran negros y tal y tal y tal. Bueno, vamos por partes, porque esto es una cosa que sí que es cierto que se suele decir y que tiene muchísimos matices y son verdades a medias. Normalmente se suele decir, y esto es cierto, que los primeros pobladores de Britannia, no solo de Britannia, sino de la inmensa mayoría de Europa occidental, eran negros. Aquí hay que matizarlo, es decir, no eran negros de raza negra, es decir, no eran gente similar en fenotipo de cara a los actuales habitantes del África subsahariana. Eran Homo sapiens, los primeros sapiens que llegan a Europa, cazadores recolectores en la Edad de Piedra. Sí que se sabe por estudios genéticos que se ha hecho, en la propia península ibérica se sabe por el hombre de Braña, encontrado en León, del cual se estudió una muela, se sacó el ADN se estudió y determinó que era un individuo de piel negra, seguramente con rasgos muy similares a los caucásicos actuales, ojos azules, piel negra y pelo negro. Y esa característica parece ser que era habitual en todos los habitantes de todo lo que era Europa occidental, dentro de lo que fueron los cazadores recolectores. Por tanto, ciertamente, los primeros habitantes de Britannia no eran negros como tal, es decir, no eran subsaharianos, sino eran Homo sapiens que tenían la piel extremadamente oscura, extremadamente morenos. A día de hoy no hay ninguna tonalidad de piel en Europa que se asemeje con la tonalidad de piel que tenían los primeros europeos cazadores recolectores en la Edad de Piedra. Por tanto, sí que es cierto, se puede decir que los primeros habitantes de Europa eran negros, en el sentido de que tenían la piel muy negra, pero no eran negros como los africanos. Eso es una cosa que hay que olvidarla. De hecho, tenían los ojos azules a pesar de tener la piel negra. Posteriormente llegan invasiones de hombres de Anatolia, así se conocen como el hombre de Anatolia, ya son recolectores, sustituyen a los cazadores, perdón, ya son agricultores, sustituyen a los cazadores recolectores que están en toda Europa, que se extinguen, y son los que inician un nuevo ciclo en Europa. El hombre de Anatolia, de hecho en la península ibérica tenemos, os voy a poner ahí imágenes, la conocida como mujer de Calpea, una reconstrucción basada en un cráneo encontrado en Gibraltar de 7500 años de antigüedad, y que se supone que llegó dentro de esas oleadas de hombres ya agricultores conocidos como hombres de Anatolia. Los hombres de Anatolia ya eran blancos de piel, tenían los ojos castaños, el pelo negro o el pelo castaño, y sustituyen a los de cazadores recolectores. Posiblemente se mezclaron con muchos de ellos, no se sabe hasta qué punto. Sí que se sabe que el hombre actual tiene muy poco del cazador recolector de antaño, por tanto prácticamente fue extinguido, no se sabe cómo, pero fue extinguido y fue sustituido por el hombre de Anatolia. También en Inglaterra llegó el hombre de Anatolia, que ya era blanco. Por tanto, desde la Edad de Piedra hasta finales de la Edad de Piedra, los habitantes de las islas británicas ya son blancos por la herencia del hombre de Anatolia. Posteriormente a esto hay que añadirle la llegada de los Yanomami,
son pueblos indoeuropeos que proceden de las estepas euroasiáticas y que ya son, digamos que tienen las características propias de los europeos actuales. De hecho son blancos de piel, tienen los ojos azules y posiblemente tienen como rasgos generales pelo rubio o pelo castaño. Se han hecho investigaciones de diferentes cráneos encontrados en las islas británicas. Por ejemplo, ahí vamos a ver el hombre de la isla de Rathlin, de la Edad del Bronce, el cual se puede ver como perfectamente, se ha hecho una reconstrucción de la cara que tenía basada en un cráneo encontrado y, el hombre es bastante feo, tiene unos rasgos como muy marcados, pero desde luego, es decir, no es muy diferente a como son los europeos actualmente. Es blanco de piel, tiene ojos castaños, tiene pelo castaño, seguramente por herencia, no de los Yasmana, que seguramente lo tenían los indoeuropeos, sino de esos hombres de Anatolia que también llegaron a las islas británicas y prácticamente se extendieron por toda Europa, ¿no? Vais a ver también ahí a los conocidos como hombres de Tolun, hombres que fueron sacrificados, los hombres de las turberas, también se han encontrado en Irlanda, pero en este caso es de Escandinavia, donde se ha hecho también una reconstrucción de las momias, ya digo, sacrificadas a antiguos dioses paganos, en este caso el hombre de Tolun en Escandinavia, el cual se ha hecho una reconstrucción facial de cómo podía ser y también se ve perfectamente pues que era una persona de piel blanca y de ojos claros. Muchos de vosotros estaréis diciendo, bueno, ¿y cómo se puede saber realmente que tenía la piel clara y los ojos claros? Bueno, pues esto se puede saber por estudios de ADN que se han realizado. Es más, igual que se sabe por estudios de ADN y genéticos que el hombre de la época de los cazadores-recolectores, es decir, los primeros habitantes de Europa, los primeros sapiens, porque los primeros habitantes de Europa fueron los neandertales, pero los primeros sapiens que llegaron a Europa eran de piel negra y de ojos azules por estudios que se han realizado de ADN, y exactamente igual se puede saber a día de hoy cómo eran los habitantes posteriores de edad de bronce, edad de hierro, edad de cobre que había en Europa. Por tanto, se sabe perfectamente que el hombre de Tolun era de piel blanca y de unos rasgos que ahí se pueden ver según la reconstrucción. También tenemos ahí, vamos a ver a continuación, otra reconstrucción de un cráneo que se encontró en esta ocasión en Escocia, en la conocida como Ava, que es una reconstrucción de una granjera escocesa de la Edad del Bronce, y que sí es cierto que en principio se la caracterizó como el pelo seguramente claro, pelirrojo, o tonalidades de castaño claro. Finalmente parece ser que los estudiosos se decantan por decir que tenía un pelo negro, seguramente, vuelvo a decir, una herencia de aquellos hombres cazadores recolectores que en su mayoría tenían el pelo negro, o de los hombres de Anatolia, que con independencia de que un rasgo muy genérico entre ellos es que tuvieran pelos castaños, también había entre ellos indudablemente pelos negros, pero en cualquier caso la piel de Ava, de la granjera escocesa, era blanca. Vamos a ver ahora también otro ejemplo encontrado en Escandinavia, la conocida como mujer de Baskaskog, que también se puede ver perfectamente como por la reconstrucción de un cráneo y por el estudio genético que se ha realizado, pues tampoco difería mucho de cómo eran los europeos actuales. Por tanto, sí que tenemos que desterrar un poco esa creencia que se ha implantado de que, los negros tal y como los entendemos a día de hoy, es decir, los negros subsaharianos, los negros del África subsahariana eran los primeros habitantes de Europa. Eso es completamente cierto, completamente incierto. Es decir, los primeros habitantes de Europa, los primeros sapiens que llegan a Europa, que por cierto llegan desde Asia, como hemos estado comentando, basados en los estudios del hombre de Braña, que son iguales a los estudios que se realizaron los constructores de Stonehenge de la Edad de Piedra de Inglaterra, tenían la piel extremadamente morena, se puede decir que negra, ojos azules y pelo negro, pero no eran racialmente como los negros subsaharianos a día de hoy. Serían muchísimo más parecidos seguramente a los aborígenes australianos, quizás inclusive a los actuales habitantes de la India, ¿no? Que son gente que tiene la piel muy oscura en algunas ocasiones, pero que los rasgos no son de personas negras del África subsahariana, ¿no? E indudablemente esto se quedó atrás, es decir, esas gentes fueron extinguidas por mezclas, porque llegaron a ser minoría frente a otras oleadas que iban llegando, hasta el punto de que en la edad de los britanos, en la edad de la que se contextualiza la serie, el 43 a.C., no se puede decir de ninguna forma ni que galos, ni que celtas, ni que britanos, ni que celtíberos, ni que íberos, como estamos viendo con la mujer de Calpea, que no era íbera, era de la Edad de Bronce, pero bueno, ya los habitantes desde la Edad del Bronce en la península ibérica
eran semejantes a como los hombres, a como la mujer de Calpea nos demuestra, se puede decir que fueran de otra forma que de esta forma. Es decir, los britanos, seguramente, aparte hay crónicas que así lo establecen, de los romanos que nos hablan de los galos, de cómo eran los galos, de cómo eran los britanos y de cómo eran las poblaciones germánicas que se encontraron al otro lado del Rin, y ellos mismos establecen que eran extremadamente blancos de piel, de ojos claros y casi todos, o era un rasgo muy común entre ellos, de pelo rubio. Muchos, además, acentuaban este pelo rubio tocándoselo con cal viva de tal forma que se lo quedaba casi blanco y que les daba una apariencia horrible, vamos, que daba terror y que daba pánico a los romanos. Por tanto, Britannia, yo no he visto la serie, pero si realmente está diciendo que hay británicos negros entre ellos, pues está mintiendo terriblemente. Sus razones tendrán para mentir. Hoy en día estamos viendo una época en la cual el cine es más utilizado como propaganda política para adoctrinar y para comernos la cabeza que para cualquier otra cosa. He visto también una película donde Julio César, una obra de teatro donde Julio César es negro, Aquiles es negro en una película cuando es descrito como una persona blanca y rubia. Hace poco Ana Bolena, una reina de Inglaterra, la cual hay cuadros que se puede ver cómo era blanca de piel y es representada por una negra. En fin, no sé qué razones tendrá, pero lo están cambiando. Y ojo, esto no es una crítica ni un racismo ni nada por el estilo. Simplemente lo que no se puede hacer es modificar la historia para que coincida con lo que pues, determinadas élites, los intereses de determinadas élites que quieren hacernos creer que todo ha sido así. Es decir, si quieren buscar y si quieren hacer películas históricas que den protagonismo a gentes negras o gente de otras razas, lo pueden hacer. Otra cosa es que interese y que no interese. Seguramente en Britannia habrá miles de episodios históricos de antiguamente, donde sus protagonistas fueron negros, ¿no? En España, yo no estoy muy puesto en ese sentido en la historia de las Islas Británicas, pero sí que sé que en España, por ejemplo, pues se puede hablar, no sé, sin ir más lejos, de el Negro Pereira de la Falange, ¿no? Negro Pereira, que fue un portugués, que fue de los primeros afiliados en la Falange antes de la Guerra Civil y que llegó a ser chofer de un alto cargo de la Falange española, que fue fusilado al inicio de la Guerra Civil, ¿no? Julio Ruiz de Alda. Se podría hacer una película de él, que es un personaje histórico, si se quiere dar protagonismo realmente a los negros. O se puede hablar también de negros que participaron en las Américas, formando parte de los ejércitos españoles. De hecho, a día de hoy hay grupos de recreación histórica en Estados Unidos que conmemoran la Florida española. Y precisamente una de las secciones de esos grupos de recreación son dar protagonismo a los negros que formaban parte del ejército español de la Florida española, muchos de los cuales eran esclavos que escapaban del lado anglosajón buscando la libertad en el lado español, donde gozaban de muchísima más libertad y respeto, pudiéndose incluso formar parte del ejército que del lado anglosajón, donde eran esclavizados, ¿no? Recuerdo ahora también que, por ejemplo, el propio Blas de Lezo en Cartagena de Indias había soldados españoles, pero gran parte eran soldados negros, inclusive nativos, que estaban dentro del ejército español y que defendieron Cartagena de Indias frente a la llegada de los ingleses. Es decir, realmente se puede buscar protagonismo de negros que han formado parte de la historia de España, de la historia épica de España, y no es necesario modificar la historia, cambiarla y decir que Viriato era negro o que, yo qué sé, que el Cid era negro o que Álvar Fáñez, el primo del Cid, pues era negro. Eso es cambiar la historia, sus razones tendrán, pero ahí están mintiendo y nos están mintiendo. El por qué no utilizan personajes negros de la historia que ha habido, momentos épicos que ha habido y que han sido fundamentales dentro de la propia historia de España para ser utilizados por esto, pues supongo, vuelvo a insistir, que sus razones tendrán y que desconocemos o que podemos suponer, pero realmente no deja de ser una suposición y no lo sabemos. Pero en cualquier caso, los britanos de antes de Cristo no eran negros. También me he dado cuenta, y vuelvo a insistir, que yo no he visto la película, la serie, pero sí que por lo que he podido leer en la sinopsis y tal, pues peca un poco de lo mismo, ¿no? Es decir, tiene propaganda. He visto que se trata de dos caudillas guerreras, dos mujeres que lideran a las tribus británicas frente a la rebelión del Imperio Romano, donde el malo malísimo, pues es, como no, un emperador que es hombre. Se vuelve otra vez al estereotipo de dos mujeres que luchan por la libertad frente a un malo que es un hombre que intenta imponerse a las mujeres. Ciertamente en Britania hubo una rebelión de una mujer, fue Boudica, pero curiosamente la mayoría de los jefes y de los caudillos británicos eran hombres. De hecho, Boudica destacó
por ser una mujer que lideró a las tribus británicas, la única mujer que lideró a las tribus británicas frente a una inmensa mayoría de hombres que eran los caudillos originales de las tribus, ¿no? Vuelve a repetirse ahí nuevamente, como digo, el cliché que prácticamente se impone hoy en todas las películas y que curiosamente no se hace a la inversa. Es decir, ¿por qué no una mujer es emperadora de Roma, es la mala, y intenta imponerse a dos caudillos hombres que son los buenos y son los que intentan luchar por la libertad de Britania? Pues porque no interesa, simplemente porque por lo que quiera que sea, por la agenda, por lo que quiera que sea, porque no hay subvención o por, no sé, por lo que quiera que sea, pero no interesa. Así que, en fin, yo sinceramente no perdería el tiempo con series como Britannia, leer libros, leer cómo fue la historia y no os intoxiquéis ni por series, ni por películas, ni por televisión, porque a día de hoy no son más que elementos de propaganda que lo que buscan es adoctrinar y no enseñar y que no tienen como objetivo que sepáis cómo fueron las cosas, sino únicamente meteros dentro de su secta. Nada más, espero que haya quedado todo esto claro. Si no, ponerme comentarios que intentaré explicarlo lo mejor que pueda, lo mejor que sepa. Pero, en fin, es un poco quizás lioso de entender o de explicar y espero que haya quedado claro. Nos vemos en la próxima.